Bueno, pues saludos. No sé cómo vamos a hacer lo de comer, si aquí están mis hermanos y mi hermana, mis padres y... Vamos a comer solos, no, es broma. No. Se entiende. Hace unos días, ¿no? Me preguntaba, ¿quién le ha enseñado a mi hija el déjame que quiero estar sola, ¿no? Y no es el déjame quiero estar sola porque quiero pintar, quiero estar concentrada, sino es déjame, no quiero contacto contigo porque no me dejas ver Bluey. Son sus dibujitos, ¿no? La cuestión es que yo ni Lidia hemos tratado con Julia que cuando ella se sienta decepcionada con sus padres, lo mejor que puede hacer es aislarse. Nunca hemos tenido esa conversación con ella, ¿no? Es más, hace unos días, hace un domingo, veníamos también para la iglesia y a su madre se le olvidó cogerle un muñequito. Así que ella estaba ahí atrás en el coche, muda, con cara de... Y le dije, Julia, ¿no quieres cantar con papá y mamá? A lo cual me dijo, no, déjame, tengo el peor día de mi vida. 4 años. Lidia y yo no sabíamos si llorar o reír, porque claro, la cuestión está, ¿de quién ha aprendido eso mi hija? Obviamente de su madre, ¿no? Y de su padre. Los que somos de los 90, creo que muchos conocimos a este chico, a Christopher McCandless. Él fue un chico, hay una película y todo sobre él, ¿vale? Es verídico. Y al acabar de la universidad, él dejó... es decir, estaba muy decepcionado con la vida. En su casa también había grandes problemas. Así que ante esa decepción, escogió irse de su casa, entregar todo lo que tenía y con una mochila a atravesar Estados Unidos hasta que llegó a Alaska, ¿vale? Una vez que llegó a Alaska, se introdujo en la naturaleza y resulta que allí estaba en el sitio más bonito que podía estar, en plena naturaleza, pero solo, ¿no? Pero solo. Claro. Las heridas y decepciones que Christopher había experimentado le habían llevado a buscar una vida en solitario, ¿no? Completamente aislado. Y la cuestión es que es real, a los pocos meses él acabó, se lo encontraron muerto, ¿vale? Producto de la desnutrición o a saber de qué, pero allí estaba muerto. Cuando un cazador lo encontró y fueron al lugar, se encontraron un diario y curiosamente en las últimas páginas tenía escrito algo como: la felicidad solo es real cuando es compartida. Pero la realidad es que la decepción le llevó a Christopher no solamente a alejarse de las personas, ¿no? Sino que le privó de poder realmente satisfacer sus necesidades más básicas, más biológicas, más profundas de un ser humano, ¿no? Que solo pueden ser satisfechas cuando eres parte de una comunidad. Soy amante de las series y especialmente aquellas que tienen que ver con historia. Y hace unos días estaba viendo una serie sobre cómo surgió la ciudad de Roma allá en el siglo VIII, ¿vale? No sé cuánto porcentaje tiene de ciencia ficción, creo que bastante, pero algo tendría también de realismo, ¿no? Y lo curioso es que en los primeros capítulos, resumiéndolo mucho, se ven una serie de clanes, de ciudades, creciendo, formadas, y luego, en medio de la naturaleza, en mitad del bosque, había una serie de personas aisladas. No tenían unidad, no eran un grupo como tal, pero luchaban por serlo, ¿no? Buscaban formar una identidad propia. Así que ante la elección de seguir solos en medio de la naturaleza, dispersos, se dan cuenta de algo, ¿no? Frente a la amenaza, ¿cómo nos va mejor? ¿Solos o en comunidad? Frente a la necesidad de cazar un ciervo o cualquier cosa, ¿cómo estoy mejor? ¿Solo o en comunidad? Por eso hay un aspecto muy importante. No simplemente la necesidad de protección, sino que el ser humano tiene una necesidad del sentido, de pertenecer.
Y es que el ser humano, ¿no? El ser humano está diseñado para pertenecer, está diseñado para ser parte de una comunidad, ¿no? Como padre que tiene que ceder ante las peticiones de su hija, se me venía a la cabeza cuando me hace cantar la canción de Rey León. Rey León 2, ya Simba no es un bebé, es el rey de la sabana, ¿no? Y tiene su hija Kiara. Y su hija tiene un dilema con quién tiene que ser, ¿no? No quiere asumir lo que le toca ser, así que Simba, que ya es adulto y es rey, le dice a su hija: no eres un león. Tú eres más que un león. Tú eres clan, ¿no? Tú eres clan. Somos clan. Tú eres clan. Tú eres clan. Y es que la realidad es que es en comunidad donde el ser humano se desarrolla, ¿no? Donde crece. Es en comunidad donde se valida tu identidad. Si eres servicial, si eres amable. Hay muchos aspectos, piénsalo, hay muchos aspectos de tu vida que solo se pueden validar cuando eres parte de una comunidad, ¿no? Y es que para el creyente, para el cristiano, cuando piensas lo que es vivir en comunidad y si puedes sentir que realmente es donde se experimenta la mayor plenitud, creo que no lo puedes desligar o lo va a conectar con tu Creador, ¿no? Allí en Génesis 1:26 vemos las palabras del Señor, ¿no? Hablando entre sí, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Piensa esto. Dios, la realidad es que siempre ha existido de manera relacional. No sé cuánto conoce de Dios, pero Dios siempre ha existido de manera relacional entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios es un Dios relacional. Él siempre ha vivido en ese marco, si podemos utilizar la palabra marcos de un marco, ¿no? Que encasilla a Dios, ¿no? Él siempre ha vivido en ese contexto. Posteriormente, cuando Dios creó a la creación, sabemos algo. Y es que a Él no le resultó excesivamente fácil esto. Por eso, cuando piensas en la decepción, recuerda esto. Dios fue el primero. Dios fue el primero en sufrir heridas y decepciones, producto de vivir en un contexto relacional. Él fue el primero en sufrir heridas, ¿no? Y es que es innegable que todos los seres humanos sufrimos desilusiones, decepciones, acabamos siendo heridos por otras personas, ¿no? Todos conocemos, o quizás hemos sido ese chico o esa chica que producto de que me hicieron daño, mi pareja, el otro sexo, decido aislarme y no volver a tener contacto con la otra persona, ¿no? Lo triste es que esa persona que sufrió decepciones cuando entró en contacto sigue siendo herido cuando está en el otro lado producto del dolor, ¿no? Por lo tanto, creo que la opción a no sufrir en un mundo donde las personas vivimos lejos de Dios y rotos por nuestra condición, creo que no es real pensar que no vamos a ser ni decepcionados ni heridos. Es la gran realidad, ¿no? Así que siento decepcionarte al decirte que vas a ser decepcionado. Siento decepcionarte, ¿no? Y piensa esto. Dentro y fuera de la iglesia. Vas a ser decepcionado dentro y fuera de la iglesia. El otro día pedí por AliExpress, ¿sabéis lo que es AliExpress? No, la gran mayoría lo sabéis. Pedí un espejo de estos que tienen zoom para verme los pelos de la oreja. Y sé que suena medio gracioso, pero la realidad es que cuando me llegó el espejo, se veía borroso y terminé siendo decepcionado no simplemente porque me están saliendo pelos, sino porque ni siquiera puedo vérmelo, ¿no? En plan con el espejo. Es lo más tonto si te paras a pensarlo. Sufres, todo el día estás constantemente a sufrir decepción en tu vida. Todos los días, ¿no? Por eso, primer punto, la decepción en la iglesia. Me gustaría ver algunas cuestiones. La decepción en la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionas
ante la decepción? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. Y obviamente tiene muchos matices y muchas cuestiones a considerar que ni soy experto ni pretendo entrar por todas las causas, ¿no? Pero en líneas generales, yo puedo ver en mi propia vida, en mi propio corazón, a que cuando soy herido, tiendo a algo, ¿no? Tiendo a aislarme, tiendo a alejarme. Y quiero ser extremadamente sensible, no quiero encasillar todos los escenarios en la misma casilla. Pero yo puedo ver cuando en casa mi mujer me decepciona, ¿qué es lo que hago? Y a veces puede ser necesario por salud, por algunas cuestiones, pero una cosa es espacio, otra cosa es aislarme. Son cosas diferentes, ¿no? Pasaje que hemos leído. Dice que, versículo 24 y 25, y considerémonos como estimularnos los unos a los otros al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más viendo que el día se acerca, ¿no? Es decir, que todavía no ha venido Cristo, que seguimos en el mandato de vivir como iglesia en de esta manera, ¿no? Y es muy interesante porque el libro de los Hebreos, no sé qué conoce del libro de los Hebreos, pero el libro de los Hebreos, el autor tiene una intención. El autor tiene la intención en todos sus capítulos de resaltar algo. Y es que fue Cristo el que pagó y cumplió y cargó con todo lo relacionado con tu pecado. Él fue el que cumplió en su totalidad. No pagó un poquito, no pagó la mitad, no pagó el 99. Él pagó en su totalidad el precio de tu pecado. Tu distancia, tu lejanía, tu incapacidad de volver a Dios. Cristo en su totalidad la pagó. Y eso es lo que intenta mostrar el autor, de que Cristo es Dios, de que Cristo es lo máximo, de que Cristo no es una parte. Cristo cumplió en totalidad para que tú puedas volver a la intimidad con el Padre, ¿no? Ya no necesitamos ir a templos, ya no necesitamos rituales, no necesitamos cumplir con una serie de leyes, porque Cristo cumplió en su totalidad. Y en este contexto es lo interesante, de hecho, si parafraseando los versículos anteriores, el autor dice que ahora podemos acercarnos al lugar santísimo, es decir, al Padre, ahora podemos tener intimidad con el Padre por medio de la carne, es decir, por medio de Cristo. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿no? Los que algunos sabemos, otros por si no lo sabéis, debía el pueblo, tenía un sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo y ahí conectaba de alguna manera el perdón de Dios con el pueblo. Temporal, pero era algo repetitivo, era algo que no era pleno, no era total. Pero ahora sí. Y es en este contexto donde el autor, curiosamente, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es interesante porque el problema de vivir un cristianismo aislado no es un problema del siglo XXI. Es algo que ya aparecía cuando Dios creó a su iglesia, ¿no? Y no sabemos exactamente cuáles eran todos los motivos por los que el autor dice esto. Seguramente habría muchos motivos, cada uno tendría una serie de motivos. Algunos sufrían persecución, otros sufrían una serie de cosas, pero yo pensaba en esto, ¿no? Seguramente los receptores de esta carta eran judíos, ¿vale? Eran judíos que habían vivido de ascendencia judía, acostumbrados a cumplir con la ley, a celebrar una serie de ritos con el cual llegaban a sentir que cumplían y que eran dignos de relacionarse con Dios. Pero estas personas aceptan el cristianismo. Y ahora, con el paso del tiempo, se preguntan, si Cristo ha cumplido todo, ¿esto en qué lugar me deja? ¿Qué mérito tengo yo? Si a mí lo que me apetece es hablar desde mí, ¿no? Lo que no me apetece hablar de otro. ¿En qué lugar me deja esto, no? Ya no puedo ir a mi vecino y decir, mira, limpito. ¿En qué lugar le dejaba esto, no? Y pensaba,
seguramente serían decepcionados con el Evangelio. Porque ahora ya no tengo lo que quiero. Porque esto no me hace buscar lo que yo persigo. Conclusión, me alejo, quizás dejo de congregarme, o busco otra congregación donde pueda mezclar lo que he escuchado y lo que me apetece, ¿no? Y seamos honestos, todos muchas veces estoy seguro que hemos luchado en mayor o menor medida con la idea de ¿no estaría mejor solo? Como Christopher, ¿no? Dejo todo y me aíslo a la montaña, donde no tengo que sufrir roces con mi hermano que me dice estas cosas tan raras o historias de estas, ¿no? Que obviamente a las que nos enfrentamos, ¿no? Cuando nos relacionamos. Porque quizás la iglesia a veces no me trata como creo que merezco. Porque quizás no me dan el espacio que me gustaría que me diesen, ¿no? Porque siento que quizás no soy valorado o no soy escuchado. Porque ¿quién se cree que es este para decirme lo que debo de considerar, ¿no? O sencillamente porque confié y me decepcionaron, ¿no? Pensaba en esto. Ser parte de una iglesia local es extremadamente hermoso y valioso como doloroso. Piénsalo. Porque no te duele igual cuando la decepción viene de fuera a que cuando viene de dentro. Porque si mi vecino de 5 calles, bueno, ya no sé si el de 5 calles es mi vecino, pero si esa persona es indiferente ante mi situación, ok, quizás esté bien, puedo asumirlo. Pero si lo eres tú, me vas a herir, me vas a decepcionar. Y no estoy entrando a debatir si tienes motivos para ser decepcionado o no. No estoy entrando a debatir esto. Probablemente tengas motivos. Lo que estoy entrando a debatir es si cuando eres decepcionado, ¿cómo voy a gestionar este sentimiento en mi corazón? Porque yo estoy seguro que voy a decepcionar muchas veces a mi hija, y a ti, y a ti, y a ti. Y me voy a decepcionar muchas veces también a mí. El problema va a ser, ¿cómo vamos a gestionar este sentimiento? Porque el pecado te dirá, huye, escóndete, critica, aléjate, para no sufrir, ¿no? Pero piensa esto. Cuando el ser humano está bien, lo último que quiere por su instinto más básico de naturaleza, es estar solo. Es el gran miedo de muchas personas. No, el gran miedo es a morir solo. Nadie quiere estar solo. Pero en cambio, paradójicamente, es la opción que escogemos cuando intento defenderme de algo. Justo aquella que me provoca tanto dolor. No sé si lo has pensado, pero es así, ¿no? Y quizás diga, bueno, yo no falto a las reuniones, ¿no? Pero es que los versículos de Hebreos que hemos leído no simplemente hablan de no dejar de congregarse, habla de algo extremadamente importante. Dice, reuniros para estimularos y exhortaros, ¿no? Y estas palabras en el original no tienen que ver con una simplemente palmadita y saludo, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con algo de rogarte, de decirte, no me conformo en tu situación, quiero colaborar en Dios para impulsarte, para sacar la mejor versión que Dios quiere sacar en ti. No, es el estimularnos a las buenas obras, es la intención de no me conformo en tu estado, no me conformo como estás. Sé que Dios quiere más de ti y quiero estimularte y exhortarte a que camine en esa dirección, ¿no? Y quiero ser esa herramienta en la mano de Dios para que Él siga transformando tu vida, ¿no? Por eso te pregunto, cuando vienes a las reuniones y te juntas con alguien, ¿no? Cuando ahora comamos, te limitas a saludar o a preguntar qué comiste esta semana.
Y está bien, forma parte de la comunidad, ¿no? Pero quizás no estás dejando de venir y no estás dejando de congregarte. Pero la cuestión es, estoy cumpliendo con mi responsabilidad de ser iglesia, que es la de exhortar. Una de ellas, ¿no? Exhortar y estimular al crecimiento de mi hermano. Sé que aquí en mí hay pecado, pero a veces Lidia me dice, Rubén, eres muy exigente conmigo y no lo eres con los otros. Eres muy exigente conmigo y no lo eres con los demás. Y quizá, estoy seguro que sí, que hay aspectos de mi corazón, por mi carácter, a veces soy con ella rudo, aunque no lo creáis. Pero hay otra parte que tiene que ver con que quiero lo mejor de ella. Quiero ser esa herramienta que potencie su crecimiento, que le diga, mira esto, mira lo otro, porque aquí... Y quizá a veces no lo hago con todo el amor, ¿no? Pero ese es el motivo por el que ella dice, siento que eres muy exigente conmigo, no con los demás. Y lo triste de esto, es que quizás la realidad es que el que no lo sea con mis hermanos y con mi familia en la fe tiene que ver con que quizás no amo lo suficiente. Quizás puedo convivir con la tibiez, con la pasividad. Quizás no ame tanto la iglesia del Señor, ¿no? Porque si no, estaría diciendo, vamos, vamos, vamos. Seamos dignos del que nos llamó. Vivamos para lo que fuimos llamados, ¿no? Y pensaba, ¿por qué no? Porque quizás hay una realidad. Y es que quizás no vivamos de esa forma, porque en el fondo soy consciente de que no quiero ser decepcionado y tampoco quiero decepcionar a otros. Y eso me mantiene ahí. Y es por eso que quizá no dejes de congregarte, pero empieces a colocar como vallas, como muros, como cosas que te delimitan, ¿no? No son físicas, no las veo, pero yo sé que hay una parte a la que no puedo entrar y también sé que tengo algo a lo que no te dejo entrar, ¿vale? Porque están ahí. Quizás no dejes de congregarte, pero sí que pones esas vallas, ¿no? Esas vallas que si te paras a pensarlo, te privan justamente de lo que decía. Si la iglesia es tan extremadamente hermosa y valiosa, justamente esas vallas son las que delimitan que realmente podamos experimentar eso que solamente podemos practicar en comunidad. Dar y recibir perdón. Dar y recibir perdón. Dar y recibir perdón, ¿no? Especialmente en nuestra cultura. En una cultura que los que seguí el bosquejo, la decepción en mi sociedad, ¿no? La decepción en mi sociedad. No sé si lo habéis pensado, cómo se gestiona la decepción en mi sociedad, pero hay algo casi gracioso como triste, ¿no? Y creo que aquí nos vamos a identificar todos. Nuestra cultura nos dice que vivamos con una cuota de membresía. Tú te apuntas a Netflix, te apuntas al gimnasio, te apuntas a cualquier cosa, y hay una cuota para ser miembro de eso. Y lo que va a marcar la diferencia entre que te suscribas, entre que te hagas miembro o no, va a ser algo. De hecho, es curioso porque anoche estaba viendo una cosa en la que soy miembro de fútbol y había un plan superior y no lo cogí porque ponía esto, permanencia. Y digo, no. Nuestra cultura nos dice que vivamos por cuota de membresía. Pero realmente la condición para que me haga miembro o no es algo como tipo sin permanencia. Date de baja cuando quieras y ojo esto, importante, sin penalización. Entonces ahí digo, ok, estoy un mes, 2 meses y chao.
para los más jóvenes, nuestra cultura nos invita a gestionar las decisiones con follower and follower, ¿no? ¿Te sigo o te dejo de seguir? Si me gusta tu contenido, si me gusta lo que haces, te sigo. Pero en el momento que no me gusta, te dejo de seguir, ¿no? Y sé que parecen cosas como inofensivas, pero la realidad es que nuestra cultura dicta nuestra manera de funcionar, ¿no? Y quizá la realidad es que intentamos o nos acercamos a nuestra vida espiritual, a nuestra comunidad eclesial, con nuestra cultura, aunque no lo sabemos. Parecen cosas inofensivas que están ahí. Amazon Prime. Todos estamos suscritos. A esta es que le tengo como coraje, ¿vale? Ahora lo vais a entender por qué. No simplemente por el cómpralo y un clic, ¿no? A veces no sé si os ha pasado que estoy ahí en el carrito y no quería comprarlo y cuando me doy cuenta tengo al cartero tocando en la puerta y digo, pero esto cómo puede ser, ¿no? No literal, pero lo quiero ya y listo y punto. Pero le tengo coraje porque yo en mi trabajo laboral una de las cosas que me dedico es a gestionar comercio online. Y vendía por Amazon Prime. No hacéis una idea de la cantidad de cosas que me devolvían, que tenía que asumir, que tenía que devolver el dinero, pero que me lo devolvían roto y usado. Preparando el mensaje pensaba, a veces creo que nos acercamos a la iglesia con la intención o con la libertad de puedo tocar, puedo probar, puedo romper y lo devuelvo y me voy. Y que otro se coma el problema, ¿no? La última, sé que hay muchísimas más, pero esta me encanta. Modo avión, sobre todo me encanta porque llegan las 10 de la noche, a lo mejor un día me puede escribir, pero lo normal es que yo a las 10 de la noche ponga el móvil en modo avión y ya está, ¿no? Parece que ha acabado con el cáncer este que todos llevamos aquí en el bolsillo. Pero también cuidado, porque nos resulta a veces fácil poner el modo avión, ¿no? En nuestras relaciones. Y sé que estoy hablando, y sabemos que estamos hablando de la iglesia, pero si aquellos que no estáis visitando y quizás no tenéis mucho contexto de iglesia, ocurre algo similar en nuestra familia y en nuestro contexto, ¿vale? Así que es aplicable también a cualquier contexto de tu vida. Pero estas cosas nos afectan a nuestra manera de desarrollarnos, de hacer comunidad, de hacer familia, y parecen inofensivas, pero están ahí, ¿no? Por eso entonces la pregunta, en una cultura donde se premia la privacidad y la vida individual, ¿cómo me afecta mi cultura a la hora de ser parte de una comunidad bíblica? ¿Cómo afecta tu cultura a la hora de ser parte de una comunidad bíblica, ¿no? Porque el texto, versículo 24, dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos. Y es que ser parte de una iglesia local conlleva relacionarnos, conlleva la iniciativa de considerar cómo estimulo al otro, cómo exhorto al otro, ¿no? Primera de Corintios 12, ¿no? Ahí Pablo nos habla sobre la iglesia, sobre cómo somos un cuerpo con diferentes dones, pero un solo cuerpo, donde ningún miembro debe ser indiferente al del otro, ¿no? Donde todos tenemos el mismo llamado, a edificarnos y ayudarnos a permanecer firmes en la fe que Dios puso en nosotros, ¿no? Y no es que la iglesia sea un lugar para sufrir, porque no es un lugar al que venimos, vengo a sufrir, no. La cuestión es que, aunque estemos aquí, somos personas que estamos rotas, que seguimos necesitando de Cristo, ¿no? Seguimos rotos, pero con esperanza y con seguridad, ¿no? De que Cristo sigue trabajando en nuestras vidas, ¿no? Por eso la pregunta, ¿cómo voy a reaccionar ante la decepción de mis hermanos? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo la cultura te invita? Cierro suscripción,
pulso un follow, le doy al botón devolver o un modo avión. Hay un texto que siempre me impresiona, ¿no? Nunca deja de impresionarme cuando lo leo. En Marcos 14, en el 26 al 31. Lo leo rápido y dice: después de haber cantado el himno, justamente acabamos de celebrar la Santa Cena, ¿no? Y acabamos de recordar cómo Jesús anoche estuvo con sus discípulos, ¿no? Y dice: después de haber cenado y cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, pero escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que cante el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con mayor insistencia decía: aunque tenga que morir contigo, pero no te voy a negar. Y todos decían lo mismo. Y David ya me ha hecho la previa, ¿no? A la predi. Porque no sé si lo has pensado. Jesús estaba viviendo el peor momento. Jesús nunca en toda su eternidad se había enfrentado a algo así. El que tuvo la gloria por toda la eternidad, el que era santo, 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 el que estuvo en la creación del universo, el que es Dios, estaba viviendo el momento más difícil de su historia. Dice el texto que ahora va camino a su crucifixión. En el momento en el que Jesús más necesitaba de lo suyo, piénsalo, en el momento en el que él más necesitaba de lo suyo, él es consciente de que lo van a decepcionar, de que le van a herir, de que le van a fallar. No simplemente el pueblo y el imperio romano, sino los suyos. Él conoce que va a ser desechado, que va a ser abandonado. Él conoce que su gente íntima ni siquiera va a tener la capacidad de poder orar por él. Pero ahí sigue, ¿no? Me fascina el texto, porque con los que sabe que va a suceder eso, él esa noche come con ellos, abraza, limpia, y dice el texto que canta con ellos. Es con su gente, los que le decepcionan, que él canta y recuerda quién es su padre, ¿no? Va de camino al huerto de Getsemaní, donde Jesús sabe que ahí empezaría su tortura, ¿no? Y yo me pregunto, cuando leo a Pedro, ¿no? ¿En qué está pensando Pedro? No sé si lo has pensado alguna vez. ¿En qué está pensando Pedro cuando dice que él daría su vida? Que si él tiene que morir, va a morir. Pero que no va a negar, ¿no? No va a rechazar a Jesús. Y es que me da la sensación que quizás lo que Pedro tiene en mente en ese momento quizás sea más la guerra mesiánica. El pueblo es decir, los judíos estaban oprimidos por el pueblo romano. Ellos deseaban ser liberados de esa situación y Pedro y los discípulos caminan con Jesús y Jesús a lo largo de su historia intenta explicarles quién es él. Pero ellos entienden y no. Porque en el fondo había un deseo de desarrollar una serie de sus planes, ¿no? Por eso, creo que Pedro, hay una parte en su mente que tiene en mente que lo que él quiere es ganar la guerra. Que quizás la idea de Jesús como el cordero expiatorio, el que venía a limpiar el pecado del mundo, no le parecía tan atractiva.
Es curioso porque capítulos anteriores, en el capítulo 8 de Marcos, también se nos narra que Pedro se acerca, Jesús le explica que él debería de morir y que resucitaría y le explica quién es él. Y Pedro se encara en cierta medida con Jesús y dice, no, y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, porque no sabes quién soy. Porque no sabes quién soy. Porque el problema es que tú no puedes entender quién eres. Tú no puedes entender quién eres hasta que no entiendes quién es Jesús. Tú no puedes entender quién eres hasta que no entiendes quién es Él. A veces tengo la impresión de que no entiendo quién es Dios. ¿Y será que el problema es un problema de entendimiento? No es un problema de entendimiento, sino que quizá en el fondo es un problema más de expectativas. ¿De qué me sirve este Dios? ¿De qué me sirve este Dios que no me salva del Imperio Romano? ¿De qué me sirve este Dios que me pide que sea parte aquí de un grupito que intentamos acercarnos y que de repente me pinchan? ¿De qué me sirve este Dios que me pide esto? Que quizá no es lo que yo quería, ¿no? Pensando en esa noche, Pedro huye. Y quizá hay una parte de que Pedro huye por miedo. Se acerca el imperio, se acercan los soldados, los judíos que querían matar a Jesús, y Pedro huye. Y hay una parte que sí, que Pedro huye por miedo. Pero creo que también hay una otra parte de que Pedro huye por decepción de Jesús. Porque él esperaba que Jesús sacase la espada o mandase a su legión del cielo y fulminara a todos, pero Jesús no saca la espada ni manda a una legión de ángeles. Jesús se deja capturar. Y Pedro huye. Por eso, nuestro gran problema, no es un problema de entendimiento, sino que es un problema profundamente práctico. Porque nos cuesta trabajo aceptar que Dios no es el Dios que queremos que sea, sino que Dios nos pide a veces cosas raras, ¿no? Debes soportar, debes amar, debes perdonar. Porque la iglesia no está para satisfacer tus deseos, no está para que cumplas tus sueños humanos. Ser parte de una iglesia no es simplemente ser parte de un grupo social donde tengo actividades. Es parte, hacemos cosas, pero no es nuestra esencia, ¿no? Dios escogió a su iglesia para que su iglesia alabe junto al único y verdadero Dios, al que pagó la totalidad de tu pecado. También creó la iglesia para que juntos crezcan en fraternidad, en comunión, donde se ponen los dones, los unos a los otros, y la iglesia del Señor sea edificada, ¿no? Y también creó su iglesia para que el mundo conozca de quién viene la salvación, ¿no? Es en grupo, es en comunidad, donde se valida tu identidad, ¿no? ¿Cómo voy a crecer en perdón, en amor, en santidad, si cuando soy decepcionado o herido, desaparezco? Acabando y volviendo a Getsemaní. Lo que realmente me fascina del texto, de esas conversaciones y de esa noche, ¿no? Donde Jesús es apresado, es esto. En un matrimonio, Lidia me lo ha dicho bastante claro. Clarísimo, no tengo duda. Además que no tengo duda, ¿eh? En un matrimonio, lo peor que puedes sufrir, ¿qué es? Ser decepcionado porque esa persona te sea infiel, te haya cambiado por otro. Sufrir eso, no me lo quiero imaginar, ¿no? Porque ser rechazado duele. Porque la realidad es que fuimos creados para pertenecer. El rechazo, como tal, no simplemente hiere tu corazón, sino que hiere tu identidad. Eres alguien rechazado, ¿no?
Dice Henry Nouwen que el mayor dolor es ser rechazado por los tuyos, por los que sientes que deberías ser amado, ¿no? Por eso el amor de Dios es tan escandaloso. Es por eso que el amor de Dios es tan escandaloso. Porque Él nos conoce completamente. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, conoce tu futuro, conoce tu oscuridad, tus pensamientos, conoce lo que tú haces cuando no hay luz, cuando nadie te ve. Es por eso que el amor de Cristo es tan escandaloso. Segunda Timoteo, ¿no? Ahí nos recuerda quién es Dios, ¿no? Dice que aún si somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por eso el mayor desafío espiritual es aceptar que somos amados, incluso aún cuando luchamos con que no merecemos ser amados, ¿no? Volviendo a Getsemaní, Pedro tiene los ojos puestos en él. Quizás como un futuro líder. Y en el momento que Jesús se deja atrapar, su plan se desvanece, ¿no? En cambio, Jesús, que es quien recibe el gran golpe, es Jesús quien recibe el golpe de los suyos, quien recibe realmente la gran decepción, permaneció fiel a su llamado. ¿Por qué? Porque inclinó su ojo hacia arriba y buscó su identidad y su valor en su Padre. Porque cuando nuestros ojos están puestos en nosotros, o más bien cuando nuestros ojos no están puestos en nosotros, sino arriba, es ahí que podemos acercarnos los unos a los otros, hablarnos, tratarnos con amor y verdad, y a veces habrá cosas que duelan, que no nos gustan, pero cuando tus ojos están mirando hacia arriba, hay lo que solamente se da en comunidad. Dar y recibir. Pero aquí tenemos el regalo de hacer esto. Dar y recibir gracia. Dar y recibir gracia. Dar y recibir gracia. Es por eso que espero que nuestro deseo, que mi deseo y el vuestro, sea el de que podamos seguir creciendo en una iglesia donde damos y recibimos gracia. Porque crecer en gracia es sinónimo de madurez. Es sinónimo o evidencia de que Cristo está aquí obrando entre nosotros, ¿no? Y es justamente ahí, cuando soy herido, cuando soy decepcionado, cuando quizás no cumples con las expectativas que tenía de ti o viceversa, ¿no? Es ahí, cuando te hago daño, que puedes venir y hablarme en verdad, en gracia, en amor, para perdonar y restaurar. Por eso el pecado y la inmadurez nos seduce o nos invita, nos susurra. Huye y escóndete. Adán y Eva en el huerto, ¿no? En cambio, cuando nuestros ojos están puestos arriba, podemos experimentar y disfrutar de otra cosa, ¿no? Podemos vivir con el propósito y el llamado de la iglesia, ¿no? Adorar juntos al único y verdadero Dios, crecer en comunidad, los unos con los otros, y proclamar ese mensaje, ¿no? Podemos vivir estimulándonos y exhortándonos juntos, ¿no? Y simplemente para que tome algo de nota para esta semana, quiero que piensen esto, ¿no? Justamente, cuando somos decepcionados, hay algo que ocurre. Tendemos a aislarnos, ¿no? A quedarnos solos, mientras que el pecado nos hace huir y escondernos. Recuerda esto, el Evangelio te invita a volver y ser restaurado. Al principio dije que Dios nunca estuvo solo, que siempre vivió en esa relación, ¿vale? Pero la realidad es que igual no es algo así. Sí, pero no, tiene un pequeño matiz. Piensa esto. El que vivió por toda la eternidad en una relación plena, decidió no aislarse, pero sí alejarse.
decidió alejarse de su Padre. Cuando Él habitaba en plena intimidad, decidió alejarse, venir a este mundo. Y recuerda esto, para que tú y yo nunca más tengamos que aislarnos. Para que tú y yo podamos pasar una eternidad plena en la relación e intimidad más bonita que podamos experimentar, ¿no? Si quieres apuntar estas 3 preguntas para esta semana, me parecían bastante pertinentes, ¿no? ¿Qué cosas te decepcionan de tu iglesia? Si quieres decir de tu familia. Pero ¿qué cosas son las que te decepcionan? ¿Cómo crees que te está afectando? ¿Y cómo crees que Dios te invita a tratarlas? Quizás hablándolas con Él, hablando con esa persona que te decepciona. O quizás, me parece también muy valioso, ¿no? En algo que como iglesia fomentamos y amamos, en ese discipulado, ¿no? Con esa persona que te ayude a gestionar eso en tu interior. Porque Pablo nos invita, ¿no? Nos exhorta, ahí en Efesios 4, donde dice que quítese de vosotros toda amargura y sed benignos unos con otros, perdonándonos como Dios también nos perdona a nosotros, ¿no? En Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque tenemos esperanza de que en ti y solo en ti podemos vivir de una forma diferente. No queremos vivir, no queremos manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos como el mundo o como nuestra cultura nos invita, sino que queremos ser libres de este mundo y sentir y experimentar que tú realmente vienes a cambiar nuestros corazones, a trabajar en Él y hacernos más parecidos a tu persona, Señor. Nos gozamos en ello, nos gozamos en esta mañana, porque juntos venimos a alabar y adorar al único y al verdadero Dios. Al único y al verdadero Dios. Al que merece toda nuestra adoración, el que merece toda nuestra atención. Y eso es lo que reconocemos en esta mañana. Que tú, y solo tú, eres Dios, Señor. Amén.